Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Espacio Saludable, un podcast de Cristus Muguerza, en donde junto con médicos especialistas buscamos brindarte información para el cuidado de tu salud. Yo soy el doctor Luis Arturo García y el día de hoy tengo el placer de presentarles al doctor Mario Almaraz, quien es especialista en traumatología y ortopedia y tiene una subespecialidad en cirugía de mano y microcirugía y tiene consultorio en Cristus Muguerza Hospital Sur y Cristus Muguerza Clínica San Pedro. ¿Cómo estás, doctor? Hola, muy bien, gracias Luis, gracias por la invitación, muy contentos de estar por acá platicando de la mano. Un placer tenerte por acá. Efectivamente, vamos a tocar un tema que creo que te apasiona, que creo que dominas. Y pues a todo mundo tenemos un conocido o nos ha pasado alguna lesión en la mano, ¿no? O algún problema en la mano, ¿no? Así es. Y ese es el tema del día de hoy que lo vamos a ir desglosando, ¿no? A lo largo de nuestra charla. Y quisiera iniciar preguntándote qué abarca un especialista en mano, como lo eres tú. O sea, ¿qué áreas de la mano atienden? Claro, y es una pregunta muy interesante. Fíjate que normalmente en urgencias me pasa cuando nos hablan para ver, no sé, alguna lesión como una cortada, un aplastamiento, etcétera. Llegamos y me presento, hola, ¿qué tal? Soy el doctor Mario Almaraz, especialista en cirugía de mano, y la mayoría de la gente no tiene idea de que existe una persona que se dedica a ver exclusivamente la mano. A pesar de que la especialidad, o bueno, la subespecialidad de la mayoría de los programas es cirugía de mano y microcirugía, hay que mencionar que nosotros vemos desde la punta del dedo, ¿de acuerdo? Como hasta la mitad del brazo, la mitad del húmero. Entonces podemos ver desde la parte más distal del brazo, el codo, todo el antebrazo, muñeca, mano y dedos. Entonces a veces dices mano y piensas en un dedo, pero realmente podemos ver como hasta casi toda la parte de la extremidad superior. Sí, o sea, piensan que nada más es de la palma para arriba, ¿no? Uh-huh. Y realmente ves pues prácticamente toda la extremidad casi superior. Toda la extremidad superior. En algunos programas tienen entrenamiento también formal en hombro, entonces hay gente que sí puede hacerlo completamente, ¿no? Y eso es principalmente. Pero por lo general es del codo. Desde la mitad del brazo hasta la punta de los dedos, en la mayoría de los programas. Cosas más, cosas menos. Ok. Y hablando de esta región, uh-huh, ¿cuáles serían estas pues patologías más comunes que pues la población se enfrenta y lo ves en tu consulta? ¿Cuáles serían esas a las cuales deberemos de prestar atención y explicarlas en nuestra charla? Claro, mira, si hablamos del tema de consulta, es decir, el paciente que habla al consultorio para ir a que lo revisen de algo, tenemos 5 así top 5, ¿no? Está el síndrome de túnel carpiano, que ahorita platicamos un poquito más de él. Tenemos los dedos en gatillos, tenemos los quistes ganglionares o gangliones, tenemos la artrosis del pulgar principalmente y se me estará escapando alguno. Yo creo que pues la tendinitis del codo, que es el uh-huh, codo de tenista. Esos serían, yo creo, los 5 principales. Muy bien. Y normalmente en tu día a día, ¿cuál de estos que me mencionas ves con más frecuencia? Mira, o no hay una frecuencia. No, sí. No sé si te dije la tendinitis de Kervain, por ejemplo, también. Uh-huh. Siempre hay un túnel carpiano en la consulta, siempre hay un dedo en gatillo en la consulta y siempre hay una tendinitis de Kervain en la consulta. Okay. Cada patología tiene cierto grupo etario, o sea, lo ves en cierto tipo de personas. Ahorita hablamos en particular de cada una de ellas, pero a veces nada más van entrando, veo ahí la notita del asistente, dolor en tal parte, veo al paciente y te das una idea de qué es lo que puede ser, ¿no? No es lo mismo una persona de 65 años, por ejemplo, una persona de 25, etcétera. Tienden ciertas patologías a... Sí, te vas orientando, te puedes ir orientando desde que sabes qué paciente viene, ¿no? Hoy a consulta. Y justo por ahí quisiera empezar, o sea, hablando de, por ejemplo, ahorita mencionabas el síndrome del túnel carpiano, ¿en dónde lo vamos a encontrar normalmente? Déjame, lo defino rápidamente. Uh-huh. El síndrome de túnel carpiano es una compresión nerviosa, es decir, un nervio que se aplasta justo en esta zona, en la transición
de lo que es la muñeca con la mano en el espacio que conocemos como túnel carpiano. Es un espacio virtual, no existe. Pasan tendones y pasa un nervio, que es el nervio mediano, y por diferentes situaciones que causen edema o inflamación, que se apriete un poco ese nervio, a mí me gusta decirle a los pacientes, imagínate que es como un cable, ¿no? Y cuando tú pisas el cable empieza ahí a mandar una señal anormal, entonces empieza el entumecimiento, adormecimiento, sensación como de calambre, de corriente eléctrica, principalmente en los primeros 3 dedos, que son el pulgar, el índice y el dedo medio, la porción media del anular, y pues la otra parte del anular, y el quinto sabemos que está inervado por otro nervio. Entonces principalmente son estos. Y son pacientes que se quejan que se levantan en las noches con las manos dormidas, van manejando y se les duermen las manos, están en la computadora y se les duermen las manos, y todos podemos llegar a tener un adormecimiento normal en alguna mano. A veces con el puro celular se te pueden dormir y demás, sí, pero no es lo mismo que te pase una vez a que te pase todo el día, ¿no? Entonces ese sería, por ejemplo, el túnel carpiano. ¿En quién me sucede más? Personas que ejerzan o su profesión requiera que las muñecas estén muy dobladas, por ejemplo, o sea, que estén en flexión. Esto condiciona bastante. Cualquier patología que cause edema o hinchazón, o cualquier situación del cuerpo, por ejemplo, un embarazo, problemas endocrinológicos, pueden suscitar a que el túnel carpiano. Ok, ahorita mencionabas algo, pues para mí creo que importante, es me empieza a doler la mano, o empiezo a tener estos adormecimientos. ¿Cuándo debo decir, oye, ya no es un dolor normal, ¿no? O tengo que ya buscar una orientación de un profesional como tú? O sea, porque creo que más de una persona que nos está escuchando ha sentido este dolor que mencionas, ¿no? Por alguna posición prolongada y demás, pero ¿cuándo ya debo de buscar una recomendación por un especialista? Claro. Yo creo un factor importante, la cronicidad. Cuando ya dura un tiempo significativo, yo diría 2-3 semanas, ¿de acuerdo? Cuando la intensidad tanto del dolor como la frecuencia de los síntomas empiezan a aumentar, es decir, oye, me dolía una vez al día, ahora ya me duele 2, ahora ya me duele todo el día. Eso es otra, la presencia del síntoma. Y otra, cuando ya hiciste un tratamiento que te dijo tu mamá, tu primo, el doctor, el amigo que tiene la novia doctora y que tomaste antiinflamatorio, lo que tú quieras, y no mejoró, entonces creo que ese es un buen momento. Muy bien, y ahorita mencionabas lo que sucede en este síndrome. Uh-huh. ¿Cuáles son las opciones para resolver el problema? Ok. A veces tengo la fortuna de que me llegan los pacientes nuevecitos, es decir, llevo 1 mes, 3 semanas con el síndrome de túnel carpiano, y a veces hay pacientes que me llegan que ya los operaron 1 o 2 veces, ¿no? Okay. Entonces, dependiendo el paciente o las situaciones, como las recomendaciones que daría, pero normalmente cuando van a la consulta, los síntomas son muy obvios, hacemos maniobras de exploración física y es un diagnóstico. Lo que me encanta de cirugía de mano es que muchos diagnósticos pueden ser clínicos. No necesitamos estudios rebombantes para poder diagnosticar algo como el túnel carpiano, por ejemplo. Con 3 maniobras puedes diagnosticarlo prácticamente, más los síntomas del paciente. A veces, cuando son un poquito más prolongados, moderados, tienen antecedentes de que ya les dieron tratamiento o algo, nos podemos apoyar de algunos estudios de electrodiagnóstico, como la electromiografía o la velocidad de conducción nerviosa, pero a veces usamos eso más para cuestiones técnicas, cuestiones de seguro, cirugía, etcétera, pero el túnel es meramente clínico. Ok, o sea, creo que con una simple exploración en consultorio podemos llegar al diagnóstico, ¿verdad? Exacto. De manera de resumen. Y se puede solucionar fácilmente con ciertos ejercicios, con inmovilización, con infiltraciones, que son prácticamente maravillosas porque el 90-95% de los pacientes resuelve bien. Y que también los puedes resolver en consultorio a veces, ¿no? Y entonces, pues también mencionarle a toda la gente que nos está escuchando, o sea, no vivan con dolor, ¿no? Justo, o sea, no hay necesidad de vivir con dolor y de trabajar con dolor y de cargar un dolor que probablemente, pues en 15, 20 minutos, no sé cuánto dure más o menos tus consultas, pero creo que más o menos va por ahí, media hora como mucho. Y digo,
pues puedes resolver el problema. Justo lo que acabas de decir, lo que le digo a los pacientes, qué necesidad de sufrir. Como tú dijiste, en unos minutos se acaba eso. Digo, obviamente cada medicamento y cada patología tiene su tiempo de recuperación, Claro. pero se soluciona fácilmente. El detalle es que a veces la gente no lo sabe, ¿no? O andan brincando de un especialista a otro, o haciendo recomendaciones de la comadre ahí del supermercado. Sí, de hecho, así, ¿no? justo quería mencionarte porque creo que hay una cultura, ahorita lo mencionabas tú, ¿no? O sea, llego con dolor y me recomendaron X medicamento y entonces estoy con el medicamento, y a veces esa automedicación nos puede llevar a, pues, no resolver el problema porque no le estamos atacando de raíz, y podemos ocasionar alguna otra patología por la automedicación de algún antiinflamatorio, AINES y demás. Claro, entre otras cosas, hacerlo más moderado, hacerlo un poquito más severo, hacer algo que era quizás más sencillo, hacerlo un poco más complejo. Entonces, siempre la atención temprana. Muy bien, ahorita digo, de manera como muy resumen, hablamos del síndrome de túnel carpiano. Quisiera pasarme a, creo que, pues la verdad, en mi experiencia sí me ha tocado, o sea, sí me ha tocado también escucharlo, dedos en gatillo, ¿no? O como a veces coloquialmente se dice, se me quedó paralizado el dedo, entrincado, ajá, esa palabra, sí. entrincado. ¿Cuál es la definición o qué sucede cuando tengo un dedo en gatillo? Pues bueno, otro del top 5 de la consulta. Es difícil quizás ahorita platicándolo sin ver un dibujo y demás que lo puedan entender completamente, pero imaginen que los dedos tienen unas cuerdas que nos ayudan a doblar los dedos, ¿no? Tanto a doblarlos como a extenderlos. Entonces, el problema surge más o menos en esta zona, a nivel donde empieza el dedo. Tenemos un sistema de poleas, les digo a los pacientes. Imagínate que son como puentes peatonales, ¿no? Y por abajo van los carros. Los carros serían los tendones, entonces van de hacia arriba y hacia abajo conforme tú los estás moviendo. Cuando se inflama esa polea o ese puente, o se inflama el tejido que circunda al tendón, se empieza a atorar. Entonces no cabe, por ejemplo. Entonces el tendón, al tú intentar moverlo, se queda atorado, ya sea arriba o abajo. Normalmente sucede abajo, y eso causa mucho dolor, ¿no? Entonces el paciente a veces tiene que con mucha fuerza destrabarlo o desatorarlo, como ellos mencionan, y esto es un dedo en gatillo franco. ¿De acuerdo? Es más común en personas diabéticas, es más común en personas con problemas endocrinológicos, es más común en embarazadas, igualmente que como el túnel, cualquier cosa que predisponga a inflamar, ¿no? Ok. Pero también ahí quiere ser tal vez un paréntesis. ¿En tu consulta lo has visto indistinto hombres, mujeres, o se carga de un lado? Yo diría que indistinto. Sí. Es a tu experiencia. Lo que sí podemos decir que hay más frecuencia en el dedo anular, y casi siempre empiezan de un lado, o sea, de una mano, y luego vuelven con la otra mano, y luego empieza a brincar en todos los dedos, y no es como que se contagie o se pegue, solamente empieza a suceder de esta manera. Pero es muy curioso, llegan casi siempre con el dedo anular, y pueden ser mujeres u hombres, y normalmente es después de cierta edad, ¿no? Después de los 40, 50 es cuando más comúnmente yo veo esto, ¿no? Es muy raro que vea un dedo en gatillo de una persona de 30, 25. Ok. Y normalmente, ahorita lo mencionabas, la parte de lo bilateral, o sea, sí, pues sí sucede que se lesionan una mano y caen en la otra, o a veces es indistinto esto. O sea, por ejemplo, esto que me estás preguntando, para este tipo de patologías donde no hay trauma, no es indistinto. O sea, puede suceder en una u otra mano porque no está causado por un traumatismo o no está causado por una lesión previa. Esto sale de la nada, por así decirlo, ¿no? Okay. Y a veces llegan con el dedo en gatillo, con el túnel carpiano, con todo el combo, ¿no? Ahí estamos infiltrando toda la mano. Te vas por una lista, el check, ¿no? Es correcto. Y bueno, platicabas de este destrabamiento, ¿no? De esta clínica del paciente. Uh-huh. ¿Cómo resuelvo normalmente, o cómo resuelves, perdón, este problema de un dedo en gatillo? ¿Cuál sería el tratamiento para un dedo en gatillo? Ok, el algoritmo que yo sigo es infiltrar una cantidad de esteroide muy pequeña, ¿de acuerdo? No vas a engordar, no te va a dar diabetes, nada de eso. Se infiltra directamente sobre la polea. Doy antiinflamatorio al menos unos 3 a 5 días, y la mayoría de ellos resuelven, o sea, un 90-95% resuelve. Lo interesante aquí es que siempre les explico a los pacientes, como en cualquier otra patología de la mano, algunas tienen mayor tendencia a recidivar. Entonces, les digo,
esta inyección nos va a ayudar, una, a tratarte, y dos, también nos va a tantear de cómo andas, de qué tan severo pudiera ser, ¿no? Porque hay gente que se le vuelve a aturar a los 6 meses, a los 12 meses, a los 2 años o nunca. Entonces, el deber ser que yo hago en la consulta es, mira, yo te puedo infiltrar como hasta 3 veces en un año, es decir, una inyección cada 4 meses, si lo ocupan, claro, o sea, si se está trabando. Si tú ya necesitas venir más veces, tú ya ocupas una cirugía, que les digo, es una cirugía de una incisión de 2 centímetros, 5 minutos y se olvidan del problema. Pero si yo sé que con una infiltrada les puede ir súper bien, pues obviamente se los ofrezco. Entonces, ese es como el tratamiento. Y yo ahorita, digo, lo estoy volviendo a escuchar de tu parte, la cuestión tiempo, o sea, la cuestión de se resuelve rápido y de una manera sencilla. Entonces, en estas dos patologías se repite la parte de no hay que vivir con el problema, no hay que vivir con el dolor y lo puedes resolver de manera rápida en consultorio. Exactamente. ¿No? Hay gente que les pone de repente férulas y otras cosas. La verdad que, pues, si te pones una férula no lo vas a mover y pues si no lo mueves no te va a doler, pero no estás tratando la lesión desde el punto de vista anatomopatológico, ¿no? Entonces hay que desinflamar. Muy bien. Y ahorita, digamos, vamos a pasar a una tercera, la tendinitis de Kervain, que es, tal vez la gente dice, oye, ¿qué dijo? ¿Qué es? ¿Qué me pasa en la mano? No sé si nos gustaría explicar. Claro que qué sí. va por esa patología. Pues tiene un nombre rarísimo, ¿no? Pero prácticamente es una tendinitis de 2 tendones, inflamación de los tendones, de 2 tendones que mueven al pulgar. Entonces yo siempre les digo, el pulgar es la mitad de la mano, es la mitad de la función de tu mano. Entonces cuando el pulgar está fastidiado, definitivamente tu mano va a estar fastidiada, ¿no? Y lo que pasa es que digamos, en el dorso de la muñeca tenemos una cosa que se llama retináculo. Igual, otra vez, imagínalo como un puente. Y abajo de ese retináculo pasan todos los tendones que nos ayudan a mover los dedos y la muñeca, ¿de acuerdo? Entonces hay uno en particular que es el primero, el primer compartimento de ese retináculo que se inflama. Y igual que como mencionaba previamente en los dedos en gatillo, se inflama, aplasta los tendones, si los aplasta no se pueden mover y si los muevo pues me duele. Entonces duele y es bien característico la tendinitis del Kervain porque llegan y me dicen, es como un libro, llega el paciente y me dice, me duele justo aquí y se señalan justo aquí en la estiloides radial, no se señalan arriba, no se señalan abajo, no se adormece, no se traba, me duele aquí. Entonces a veces como lo que te decía al principio, oye, llega el paciente y ya sé que tiene, veo la nota, no sé, chica de 25 años, trae un bebé cargando y la veo y digo, ese es un Kervain a fuerza. Es bien común en papás primerizos, mamás y papás que cargan a sus niños, que están manipulando mucho las manos, gente, por ejemplo, dentistas, gente que usa mucho sus manos para trabajar y que tiene ejercicios o movimientos repetitivos de la muñeca. En ellos podemos verlos un poquito más común, deportistas. ¿Y qué haces tú como cirujano de mano para cuidar de tus manos? Yo soy bien obsesivo con mis manos. Cuando entreno, cuando cocino, cuando me visto, cuando cargo algo. Ya a lo mejor hago una pequeña pausa ahorita del Kervain, pero siempre digo, nunca andes cargando las bolsas con amarrados en los dedos o de repente tenemos unas mañas por andar con prisas de agarrar. Siempre cuido mucho eso, tomo mi tiempo para agarrar las cosas, siempre tener mis manos libres. Si voy a... más adelante platicamos, pero si vamos a cocinar, si vamos a hacer algo, protegernos las manos, si vamos a limpiar algo de cristal como una copa o una vajilla, dependiendo de la actividad es como me las cuido, pero soy muy obsesivo con eso. Ahorita vamos a llegar porque sí quiero hablar de estos como, pues no estilos de vida, pero mañas que tenemos o actividades como muy coloquiales que nos pueden afectar las manos, ¿no? Pero creo que también una de las que mencionabas y lo he escuchado también en conocidos y demás, la parte de los gangliones, ¿no? Sí. Pues tengo entendido que aparece una bolita sí. Y la gente dice, ¿qué es esto? ¿No? Claro. Que si un tumor y que lo andan confundiendo, andan generando caos y es el momento para desmentir y decir que es un ganglión. O sea, ¿por qué se forma? Déjame te cuento. Pues técnicamente sí es una tumoración, es una tumoración benigna y es la tumoración benigna más común en la muñeca. Okay. Entonces sí lo es, pero es benigna. Es más común, o sea, es común que la puedas presentar. Exactamente, es el término que se usa, es una tumoración benigna, es la lesión
tumoral benigna más común en la muñeca. ¿Y qué pasa? Se forma un saquito o un globo, imagínalo, que con líquido adentro como gel, ¿de acuerdo? Y ese líquido, ese gel puede venir o de una articulación, es decir, de la unión de dos huesos, que pueden ser los huesos del carpo, que son los huesecillos que tenemos en la muñeca, o del radio con el carpo, o del cúbito con el carpo, o bien puede venir de un tendón. Como te mencionaba hace rato, los tendones, que son las cuerdas que mueven los dedos para arriba, para abajo, dependiendo cuáles estemos hablando, están recubiertos por una vaina, imagínenlo como una sábana que los recubre y tiene líquido. Ese líquido sirve para que el tendón se mueva y se deslice y además se nutra. Entonces, ese líquido puede hacer un ganglio. Entonces, de una articulación o de un tendón. Y normalmente es porque o se irrita la articulación, se irrita el tendón, hay alguna lesión previa, hay artritis, por ejemplo, las artritis tienden a hacer más fácil que aparezcan los gangliones, ¿no? Entonces, de ahí viene. Ok. De una irritación. Y normalmente se quita esta tumoración o la podemos dejar. O el paciente puede vivir con ella o no, porque hay gente que pues no la quiere tener, ¿no? Pero pues hablando de la parte benigna, pues puedo vivir con ella. Claro, o no puedo vivir. Puedes vivir con ella. Cuando llega un paciente y así, no, me enseña aquí la bola, le digo, mira, tú tienes esto, les explico justo lo que te acabo de decir de dónde viene, y la indicación para mí para operar un ganglión es que les duela, ¿no? Okay. Que les duela, que cause molestias en la vida diaria, que interrumpa su función normal. Esa es una indicación para quitarlo. Si lo dejamos no pasa nada. Me preguntan, ¿y se me va a quitar? Y la respuesta es, pudiera. Algunos pueden involucionar, es decir, hacerse más pequeños, otros pueden crecer un poco más, otros pueden empezar a doler. Hay gente que históricamente los trataba con un librazo, venía así en las técnicas médicas arcaicas, con un libro los reventaban. Es un globo, entonces se revienta, pero obviamente si tú lo revientas se puede volver a llenar. Entonces la única forma de realmente quitarlo y de que ya no esté presente es ir a abrir y quitar esa base, el pedículo de donde se nutre, de donde se llena de ese gel. Y eso es con una cirugía, que también, una cirugía muy chiquita y demás. Pero la indicación sería, si te duele, te lo quitamos. Okay. Hay gente que puede decir, oye, es que no me gusta cómo se ve. Y médicamente no es una indicación quirúrgica, pero pues se puede retirar por esta situación. Pero okay. el dolor es lo que más importa. Muy bien, de acuerdo. Ahorita hablábamos creo que ya repasamos pues 3 patologías importantes, comunes, pero creo que pues la mayoría de nosotros hemos tenido un conocido o nosotros mismos nos hemos lesionado las manos. Y ahorita mencionabas que muchos de tus pacientes también llegan a raíz de una urgencia. De lesiones, ¿no? De traumas. Claro. Exacto, de traumatismos. Sí. Y ahorita quiero irme como de la A a la Z en este tipo de lesiones. Okay. Porque pues sabemos que pues, me puedo cortar cocinando, me puedo quemar, etcétera. Me puedo aplastar mi dedo, machucar, etcétera. Fracturar. Exacto. Y hasta perder la amputación, ¿no? Pero, ¿cuáles serían como estos pasos a seguir? Si, por ejemplo, oye, me corté, estoy en mi casa, pues, ¿qué recomendaciones nos puedes dar? Pues, primero observa también la cortada y demás y no caigamos como en crisis. Remedios caseros, úntale ahí mayonesa o mostaza, ¿no? O de plano no lo hagas. O sea, yo quisiera llegar a qué recomendaciones nos puedes dar en este tema de lesiones. Y obviamente creo que pues una muy fatalista, y lo vemos en las películas y demás, cuando perdemos una extremidad o una amputación. Y qué hacer, ¿no? Con el dedo que pues lo perdí en ese momento, cómo lo guardo, cómo lo manejo y cómo llego a un servicio de urgencias de la mejor manera para que tú puedas hacer tu trabajo de la mejor manera. Claro, podríamos hablar de horas de todas las cosas que pueden llegar a urgencias y qué se debe hacer en cada una. Vamos a hacerlo de manera como general. Ante cortadas, que es, digamos, de lo más común, con un cuchillo, con una sierra, con un exacto, hay los arquitectos, los peluqueros, los cocineros, todo el mundo nos hemos cortado, ¿no? El problema es cuando la lesión ya compromete la anatomía de la mano. Entonces, principalmente con una cortada, lo importante es lavar con agua copiosa, ¿ok? Agarrar una compresa o una toallita y asegurarnos de que no sangre. Oye, pasan 10-15 minutos y sigue sangrando, o pasan 10-15 minutos y no puedo moverlo, pasan 10-15 minutos y no siento mi dedo o mi mano o cualquier otra, hay que ir a urgencias, ¿de acuerdo? Ese es un tipo digamos, de lesión muy común, ¿ok?
Esto también lo incluimos, por ejemplo, cuando se cortan con alguna copa o algún plato, es exactamente lo mismo. Cuando es un traumatismo directo, nos pegamos con algo y estaba en el gym cargando una mancuerna, se me cae, me aplasta el dedo, se ve deforme, demás, casi siempre también recomiendo, sobre todo con mucha hinchazón y mucho dolor e imposibilidad para mover, que vayan a urgencias porque a veces hay lesiones óseas, ya no nada más va a ser tejido blando, es decir, la piel o los tendones, puede que algún hueso esté roto, incluso puede estar luxado. Esta es una indicación, ¿no? Que esté deforme, que no lo pueda mover, que duela demasiado. Hay que ir a urgencias a valorar que no nos hayamos hecho algo un poquito más grave, ¿no? Por ejemplo, otra cosa que veo muy común en urgencias son mordeduras de perros. La típica que estás cuidando a tu perro, le quieres quitar algo de la boca y te muerde, o se está peleando con otro perro, vas y metes las manos, los quieres separar y los muerden. Entonces las mordeduras de animales obviamente son urgencias muy, muy, muy importantes, que pues corren el riesgo de infectarse. Entonces ahí, por ejemplo, lavar bastante, y ante cualquier mordedura que, por ejemplo, mucha gente juegan con sus perritos y les mete la mano ahí para que los muerdan y están jugando, y yo siempre digo, si esa mordedura no se hincha, no se pone rojo, no duele mucho, pues bueno, lo tratas como cualquier herida en casa, con antiséptico, con jabón, agua, etc. Pero si ya compromete un poquito más, hay pérdida de tejido blando, no se mueve bien el dedo, hay que ir a urgencias, ¿no? Okay. Eso es como cosas un poquito generales. Siempre los traumas, siempre los golpes, ve, porque puede que te haya pasado algo en el hueso y no nada más va a ser el tejido blando. Y yendo a la última que me preguntaste en particular, es un tema muy interesante que también le podríamos dedicar mucho tiempo, las amputaciones. Creo que si en algún momento alguien sufre alguna amputación importante, obviamente en los dedos o en la mano o incluso la extremidad, lo más importante es cubrir esa extremidad con una gasa que esté un poquito húmeda, ¿de acuerdo? Okay. Eso tú lo vas a poner dentro de una bolsa, y esa bolsa la vas a poner dentro de una hielera, es decir, que se mantenga refrigerado. El error que comete mucha gente es que pone la extremidad, o sea, el dedo, la mano o el antebrazo directamente en el hielo, y esto pues mata el tejido. No debe estar en contacto directo, pero sí refrigerado. Entonces sería como a grosso modo una recomendación de qué hago si tengo un accidente. Muy bien. ¿Y mi mano? O sea, ya ves que normalmente pues pasó la amputación y la extremidad ya supimos, meterle una cita, una bolsa, hielo y demás. Con mi mano es presiono, empaqueto, ¿qué debo de hacer? Obviamente, como en cualquier herida, compresión, con una gasa, con una compresa. Si no hay una Magitel, por ejemplo, un trapo limpio, un pedazo de alguna prenda de vestir, con agua, que lo hagas presión. Y si lo puedes vendar más, sobre todo si hay mucho sangrado, ¿no? Eventualmente se hace un coágulo y dejan de sangrar, pero siempre hay que proteger obviamente por higiene y demás, ¿no? Muy bien. Esas serían recomendaciones. Algo que en recomendaciones se nos esté pasando al momento de hablar de lesiones que veas normalmente en urgencias, porque me quiero pasar a un tema pues muy común, o no muy común, pero que lo tomamos a la ligera ahorita en las épocas decembrinas, ¿no? En donde, pues como bien mencionabas, pues no nos cuidamos las manos cuando estamos cocinando, cuando normalmente no cocino y le estoy ayudando a mi mamá y entonces ya me quemé, ya me aplasté el dedo, etcétera, etcétera. O en algo que realmente ciertas personas sí es muy común en las fechas decembrinas el usar pirotecnia, ¿no? Y puede llegar, tengo entendido, a situaciones pues muy comprometedoras, catastróficas con la mano. Y aquí ahorita estábamos hablando en las patologías que afectan a adultos, pero aquí pues todos estamos expuestos, ¿no? O sea, tanto niños como adultos, a que nos pueda pasar algo por usar pirotecnia, ¿no? Claro. Pues bueno, retomando, cerrando, en cuanto a urgencias, si te pegaste y no puedes mover, te duele demasiado, está muy hinchado, ve a que te revisen. Si te cortaste, no para de sangrar, oye, no puedo mover los dedos, no puedo mover la muñeca, no siento el dedo, ve a que te revisen. Te mordió un perro, un animal, ve a que te revisen. No te tardas nada. No te tardas nada y puedes cuidar bastante bien tu extremidad, tu mano, tus dedos, que
es de lo punto de vista, no es porque sea mi subespecialidad, pero de lo más importante que tenemos, ¿no? Pues es lo más funcional, Pues digo, sí. mucha gente usamos nuestras manos, no, creo que la mayoría de las personas que Claro. tenemos una vida laboral Claro. activa, Claro. usamos nuestras manos. Sí, pero luego va a llegar el oftalmo y luego va a llegar el otorrino y luego va a llegar los demás a decir que también sus partes, ¿no? Pero bueno, esas serían mis recomendaciones así como muy a grosso modo. Okay. Navidad, Año Nuevo, esta época es un hervidero para lesiones en la mano en urgencia. Todo el mundo anda cocinando, todo el mundo le entra a los chefs, todo el mundo quiere participar ahí en la dinámica familiar, todo el mundo quiere cortar, todo el mundo quiere estrenar sus cuchillos nuevos, todo el mundo saca la vajilla. Entonces ahí, la prensa, el café, las copas para el vino, ahí yo nada más veo puras lesiones potenciales, ¿no? En cuanto a pirotecnia, en teoría, pues por regulación ya no se vende la pirotecnia en nuestro país, pero sabemos que es un país que vive para usarla en estas épocas, no todo el mundo lo usa, es una tradición familiar y demás. Entonces, pues sabiendo esto, hay muchas recomendaciones que se pueden hacer respecto al uso de pirotecnia. En este tema en particular, yo siempre digo, un must, un deber es que los niños no deben manipular los cohetes, punto. No se discute, no, los niños no deben de hacerlo, ¿de acuerdo? La temperatura a la que llegan los cohetes, la fuerza con la que pueden explotar, es suficiente para destruir una mano de un paciente pediátrico, ¿no? No deben de usarlo. Protección tanto en ojos como en manos, a lo mejor suena muy exagerado, pero debes de tenerlo. Siempre tener una cubeta con agua por si un cohete no explotó como debía, así como decimos aquí, si se cebó, que parece que va a tronar, que no va a tronar, mejor hágalo. Lo avientas ahí en la cubeta y te evitas, o vacías la cubeta sobre el cohete, ¿no? Okay. Nunca hacerlo en interiores, ni por más inofensivo que sea una luz de bengala, nunca hacerlo en interiores, siempre en exteriores. El riesgo de incendios y demás disminuye bastante. ¿Y qué más podemos decir de los cohetes? Pues que lo haga solo una persona, que no mezcles con alcohol. Normalmente todo el mundo anda enfiestado y toma una copa y demás, y luego andan, entonces pues perdemos los reflejos, nuestras capacidades manuales son diferentes bajo la influencia del alcohol. Entonces son recomendaciones muy básicas, muy obvias, que yo creo que todos muy en el fondo las sabemos. Que no se nos debe de olvidar. Pero no las seguimos. O sea, creo que... Bueno, no las siguen, yo no uso. Ya las mencionó y creo que no hay pierde, hay que seguirlas. No, claro. no está a discusión si las debemos de seguir o no. Exacto. Yo digo, para dar, ya nos estamos acercando al final no en esta charla, pero yo quería que no se me pasara a preguntarte lo siguiente, ¿no? Esto que ahorita lo tocaste muy rápido, ¿cuáles serían esas manías o costumbres que tenemos al usar nuestras manos? Porque nos creemos todo, creemos que podemos con todo y a veces estamos sobrecargando nuestra mano. ¿Cuáles serían esas actividades que tú ves que no deberíamos de hacer con nuestras manos? ¿Cuáles serían esas actividades que debemos de evitar hacer con nuestras manos? Pues recordar que nuestras manos no son articulaciones de carga. Okay. De ahí partimos en que no deben de soportar demasiado peso. Llámesele ejercicios de alta intensidad donde todo el peso está en tus manos, etc. ¿No? Ese es un ejemplo. Por ejemplo, la gente que hace deporte, recomendaciones, usar protección, a lo mejor las férulas, no férulas, pero los guantes y demás no inmovilizan, pero sí ayudan, por ejemplo, cuando estás cargando una mancuerna o haciendo ejercicio en algún aparato, a tener una mayor sujeción, por lo tanto tu mano está más estable. La manilla aquí sería la gente que va directo y carga las cosas, ¿no? Otra cosa, calentar. Hablando de la actividad deportiva, mover tus manos, o incluso la gente, por ejemplo, yo tengo saxofonistas, dentistas, gente que usa mucho sus manos. Le digo, así como cuando vas a correr, estiras un poquito los tobillos, las rodillas y demás, igual las manos. O sea, unos 5 o 10 minutos antes de tu día, estirar los dedos, las muñecas, todo eso va a ayudar bastante. Y normalmente alguien va y luego carga las pesas o carga mucho, ¿no? Entonces cuidar un poquito más las manos. Manías, meterse entre los dedos, bolsas, cargar objetos muy pesados, poner las manos en posiciones muy extrañas para alcanzar algún objeto. Tómate tu tiempo, voltéate, agárralo y demás. Y yo lo digo muy fácil, pero porque he visto para este programa ahí de televisión 1000 maneras de lastimarte las manos, ¿no? Entonces son cosas que uno va aprendiendo. Mis pacientes me han enseñado bastante. Entonces son como precauciones, no andar a la carrera, por ejemplo, los machucamientos, los aplastamientos con las puertas de los carros o con cualquier... Hacer las cosas con un poco de calma, ¿no? Sí, no correr, vivimos a prisa, ¿no? Y eso es lo que hace que te lesiones más fácilmente, ¿no? Entonces, encontrar esos como áreas de oportunidad donde puedes evitar lesionarte e identificar
qué cosas sí me puedo hacer y evitarlo. Y resumen, hagamos las cosas con calma. Exacto. Y para terminar nuestra charla, tenemos una dinámica con todos nuestros invitados, en donde, pues, imaginemos que escribimos en la receta del doctor Mario Almaraz. ¿Cuáles serían esos 5 puntos que tus pacientes que te están viendo ahorita, porque son tus pacientes de ahora en adelante, qué recomendaciones o cuáles serían esas recomendaciones, tips, llamémosle como sea, que a ti te gustaría que no se les olvidaran y que siempre tuvieran presentes en el cuidado de sus manos? ¿Edición navideña o edición de la vida? Pues ¿O las dos? creo que las dos, o lo que tú quisieras decirle al público que nos está escuchando. Vamos a hacer una edición navideña porque creo que es Okay. importante. Por ejemplo, todo mundo vamos a querer cocinar, entonces a la hora, digo, yo no soy chef ni experto en cocina, pero a la hora de cortar, usar obviamente tu mano, nunca dirigir el cuchillo hacia ti, siempre hacia un lado, nunca sostener lo que estás cortando y poner tu mano debajo, no sé si es un aguacate, si es carne, nunca poner tu mano debajo para detenerlo, siempre tener tu mano en el lado opuesto hacia donde estás cortando, de preferencia usar utensilios nuevos, cuchillos nuevos, por ejemplo. Es un arma de doble filo porque pueden estar más filosos, pero si tú usas algo que no tiene mucho filo, le das mucha fuerza y puede ser un poco más brusco el movimiento y te puedes cortar, ¿no? Entonces, si puedes usar un cuchillo eléctrico, estas tipo como sierritas que usan para cortar pavo, pierna y demás, mejor porque no haces tanta fuerza, está más controlado y somos un poquito más listillos al momento de usarlo. Cuando laven las copas, las vajillas, usen esponjas, por ejemplo, si van a lavar una copa o un vaso, no metan la mano porque normalmente se les rompen las copas y las cortan, entonces usen estos tipos de como de esponjas con un palo de plástico, así como lo que usan en el baño para limpiarlo, pero versión para lavar versión trastes. copa. Ajá. Esos son, por ejemplo, unos tips. Los niños no deben de estar cerca de la cocina, sobre todo en cosas calientes. Si los quieren incluir, en separar ingredientes, en separar ciertas cosas, no cargar cosas pesadas, lejos del horno, lejos de parrillas, lejos de la estufa, porque las quemaduras también son muy comunes en las manos en esta época. Eso es como un wrap de la versión navideña de cómo cuidar sus manos. En la vida, pues siempre tener el tiempo para hacer todo con calma. Si vas a hacer ejercicio, hacer un buen calentamiento de manos, así como le dedicas 40, 60 minutos a los bíceps y a los tríceps y a la pierna y a la espalda y a todo, también tus manos, que son las que te van a ayudar, caliéntalas, ¿no? 5 o 10 minutos, estiramientos de muñecas, flexión, extensión, todo eso. Importante, si puedes usar protección como guantes, no van a inmovilizar y tal vez no te prevengan de alguna lesión o de alguna fractura si te cae una mancuerna, pero sí vas a poder sujetar mejor lo que estás usando y eso va a ayudarte a que tengas una mejor ejecución de tu ejercicio, ¿no? ¿Qué más? Pues creo que nada más un mito antes de irnos, el tronarnos los dedos. No pasa bueno, nada. malo, no pasa nada. No pasa nada. Las articulaciones de cualquier lado, sabemos que tienen líquido adentro, los huesos están sellados por la cápsula y cuando tú mueves una articulación, como en este momento, ese líquido explota, es una burbuja y es aire lo que tú escuchas. No pasa nada. Creo que acabas de desmentir a toda una generación o a varias generaciones con este último punto. Y pues agradecerte que hayas estado con nosotros el día de hoy. Y pues a todas las personas que nos están escuchando, nos vemos en el siguiente episodio de Espacio Saludable. Muchas gracias.